pero lo vemos para algunas bombas en serie en paralelo, muy sencillas. El software PyFlow para ver el análisis de pérdidas por fricción que no hemos calculado a detalle, ahí sí lo podemos solicitar a detalle. Lo que sería el software de Gonfros, que es un software para selección en línea, y hay otro software que también es europeo, que si me da tiempo lo muestro, no se lo solicito al estudiante porque tiene un tiempo de instalación muy corto, pero es interesante cómo hace el análisis de las curvas de optimización. Si da tiempo ese lo agrego, y eso es lo que veríamos en este apartado de la unidad, y obviamente concluiríamos con SolidWorks para hacer el modelado de cómo se comporta un rodete. Y ahí en la simulación son dos. La primera es la versión light con el puro rodete, y la segunda no sé si sus equipos la puedan hacer, pero yo les voy a mostrar cómo es el análisis de lo que es el caracol junto con el rodete, para que vean una simulación completa, pues, sin pretender que todos la puedan hacer, porque el equipo ya influye, ¿no?, para poder hacer eso. Pero bueno, ese sería el objetivo. Como ya dijimos, mañana estaríamos determinando cómo va a ser su evaluación en cuanto a si va a ser analítico, teórico o el uso de los software que vimos, que me preguntaban en la clase anterior qué software, ¿no? Ya sabemos que caracterización de las curvas lo vimos con Excel, tú lo puedes ver con GeoGebra o como hayas aprendido a caracterizar o parametrizar curvas. Analíticamente lo puedes hacer a través de matrices, y obviamente el uso de software especializado, que sería el panel que mencionaba. Vimos curvas. ¿Qué más vimos? Pues la primera y segunda representación de Euler, que son las fórmulas en donde aparecía lo que es el momento, lo que es la potencia, lo que es la entalpía. Si te acuerdas, por ahí aparecían como resúmenes de lo que dedujimos como las ecuaciones características. Eso es lo que viene en la evaluación. O sea, si hubiera alguna duda, pues al final se quedan un poquito después y las trato de aclarar. Continuamos. Ya habíamos dicho que dos ejercicios en los cuales íbamos a agregar las famosas pérdidas. El primero era este, ejercicio 6. Tenemos una bomba de tipo radial centrífuga, tenemos la velocidad de giro del eje principal, tenemos la altura útil. Esta altura útil que aparece ahí es la H, la altura de trabajo, 22 metros, aunque dice metros, sabemos que es metro columna de agua. Y las características pues son las siguientes: diámetro interior del rodete 180 milímetros, diámetro exterior del rodete 300 milímetros, velocidad meridional o vertical del fluido es constante en todo el rodete a la entrada y a la salida, velocidad unitaria a la salida 25 metros segundo. Y aquí viene la parte que para mí es la más interesante. Nos está dando la altura que serían las pérdidas por fricción del sistema, pero lo obtuvieron experimentalmente y lo expresan o lo parametrizan con una cuadrática. Aquí nos dice que las pérdidas por fricción son 0.027 veces de la variable C2 al cuadrado. ¿Qué es C2? Velocidad absoluta de la salida del fluido. Están listos para el examen. Entonces, aquí lo interesante sería saber si nosotros con materias previas somos capaces de obtener ese valor. Imagínense una bomba, obviamente que no lo vemos muchas veces porque no vemos prácticas, y hablo de muchas materias, ¿no? Metrología, instrumentación. Pero si tienes una bomba y tuvieras la posibilidad de medir el flujo caudal, un caudalímetro, y medir la velocidad del flujo, y tú pudieras saber la velocidad a la que entra el flujo a la succión y la velocidad a la que sale, tú observarías que no es la misma, no entra a la misma velocidad que sale, hay una pérdida. Y si eso lo pudieras graficar y tomar datos en cierto intervalo de tiempo, tú verías que el comportamiento no es lineal, sino que el comportamiento suele ser una cuadrática, y esa cuadrática es la que te está dando aquí el ejercicio. Es un dato que te dan, pero que tendrías que haber experimentalmente deducido del sistema, ¿no? Ojo que estoy hablando de la pérdida en la bomba, no son las pérdidas Darcy-Weisbach, desde el filtro, la tubería, los codos, la válvula de globo, no. Ya pasó todo eso y está en la succión. De la succión a que llega al rodete, esa pérdida es la que está hablando. Bueno, y después obtener el rendimiento hidráulico y lo que son los ángulos de entrada y salida de fluido. Bueno, ya los datos ya los expliqué, no creo que haya alguna duda. Nada más ahí HR, los autores le cambian el subíndice, ¿no? Pero es H
o la altura, y la R es pérdidas. Algunos le llaman H de fricción, ponen H subíndice de fricción, pérdidas por fricción del sistema a la entrada del rodete, que ya lo acabamos de explicar. Y de ahí pues procederíamos a revisar qué cambia nuestro triángulo de velocidades. Originalmente el triángulo pues se analiza exactamente igual que el que veíamos, exactamente igual. La diferencia en qué radicaría, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es establecer en el sistema de análisis cómo es físicamente el rodete contra el flujo de agua. Y aquí, más adelante lo pongo en la imagen, nos dice que va a ocurrir diferente a todo lo que habíamos analizado, en donde habíamos dicho que siempre había un valor inferior o igual a 90 grados. Aquí físicamente la bomba, por cómo está el rodete y cómo incide el agua, es mayor a 90. No sabemos cuánto, pero es mayor a 90. No nos dicen el dato, nomás ve la bomba, es mayor a 90. ¿Cuánto? Esa es la pregunta, más para identificar. Lo primero que hacemos es obtener la velocidad unitaria de salida. Esta fórmula ya la hemos estado utilizando, ¿sí? Pi por el diámetro de salida del rodete, diámetro 2 o el exterior. N es la velocidad de giro del motor en RPM, y ya sabemos que 60 es para convertir a RPS, ¿eh? Ahí está, velocidad lineal, no creo que haya dudas. Y luego venía la ecuación altura de Euler cuando los álabes son infinitos porque no tienen espesor. Ya no le pusimos ahí U1 por C1 entre, no, ya sabemos que se hace despreciable porque hay 90 grados, ya lo habíamos hecho, por eso ahí ya no lo puse. Pásenme. Lo suponemos, ya lo obviamos. Sustituimos, ya conocemos la altura unitaria de salida, lo que acabamos de calcular. Ya conocemos aquí, interesante, ya conocemos la velocidad unitaria, sí, porque tienen un aparato para medir el flujo. Ya nos dan el C2U, que cuál es, pues la velocidad cuando sale a 90 grados, ¿no? Ya sabemos cuánto vale, pero porque está instrumentado. Pues este dato en la realidad no necesariamente lo tendríamos. En los ejemplos anteriores lo calculábamos, ¿se acuerdan? Bueno, con eso yo ya puedo sustituir, bueno, la gravedad obviamente, y tengo los metros columna de agua que tendría que subir si no tuviera espesor el álave. Hasta ahí, pues eso ya lo hemos generado. Seguiría la fórmula de eficiencia hidráulica, es una razón de proporción entre la altura real o útil y la altura cuando no tiene espesor el álave, que es H de R, que tiende a infinito. Sustituimos los valores conocidos, ya es muy fácil. 22 metros columna de agua para lo que acabamos de calcular como altura útil y 48.08 del cálculo previo. Y con eso, pues ya obtenemos directamente la eficiencia. Si me lo piden en por ciento, si se fijan en todos los anteriores yo lo había puesto en decimal, pero es muy obvio, pues lo multiplicas por 100 y ya está en por ciento. Interesante ver cuánto pierde de eficiencia, más del 50% en total de eficiencia, sin tomar temperatura, cuánto se evapora y cuánto deja de ser realmente un flujo que no se va a comportar a compresión, que sería el vapor de agua, que se comprime. No, aquí estás hablando de una pérdida significativa. Bueno, nos pedía eficiencia y nos pedía los ángulos a los que va a salir el fluido. Para poder obtener los ángulos, porque no nos da ni uno ni otro, yo tendría que saber primero pues a qué es igual las pérdidas. Esa formulita pues ya la conocíamos, pero aquí la recordamos. La altura de Euler con rodetes infinitos es la altura útil, H, más el valor de la altura de pérdida, que es la HR. Ahí simplemente es recordar qué es la HR, ¿no? Pérdidas por fricción, o pérdidas hidráulicas, o pérdidas derivadas a la fricción interna del sistema. A eso se refiere. Y de ahí pues simplemente sustituir. Yo ya tengo HR, lo sustituyo. Yo ya tengo el valor de HR infinito. ¿Qué no conozco? Pues el valor de H, la altura útil. Pues ahí lo voy a indicar. Claro, hay que hacer todavía un despegue. Ojo que esa HR fue con la que empecé platicando el ejercicio, ¿sí? Que es la parametrización, la cuadrática que representa las pérdidas, experimental, que es esto que nos dan, 0.027 C2 al cuadrado. Esa es la HR. Y de ahí pues ya puedo despejar, ¿no? Obviamente hay que pasar el 22 del otro lado, hay que hacer la suma algebraica y luego hay que pasar el 0.027 dividiendo y sacarle raíz cuadrada en el álgebra. Yo porque ahí nomás lo voy a indicar. Mi triángulo sigue siendo el mismo, mi triángulo de velocidades. Yo ya conozco la velocidad meridional, yo ya conozco la velocidad unitaria, estos dos ya los conozco. Entonces simplemente voy a tratar de obtener la velocidad a la salida, el C2 que ahí encerré en un círculo. Y para obtenerlo, pues nomás te acuerdas de Pitágoras, ¿no? Vas a tomar este valor
y lo vas a elevar al cuadrado. Vas a tomar este valor y lo vas a elevar al cuadrado. Lo sumas y le sacas raíz y vas a obtener este. Bueno, pues eso es lo que indica en esa parte. Claro, hay que despejarla. Si yo quiero despejar de aquí C2, ya lo dije, este va a pasar del otro lado, este pasa dividiendo y saca raíz. Ya tengo C2, ¿verdad? Y ya con ese puedo obtener cualquiera de las tres variables que intervienen. Hasta ahí el cálculo es muy similar a lo que hemos hecho en los anteriores, solamente que le agregaron esas pérdidas experimentales. Y a partir de aquí cambia. Me dicen, oye, ¿sabes qué? El álave no tiene una forma igual que las anteriores, tiene un ángulo que es mayor a 90. Y esto es lo que platicábamos la vez pasada. Hay tres configuraciones. La configuración inicial es cuando el ángulo de salida modificado, beta 2 apóstrofe, ese es igual a representar que el álave está curvado hacia atrás. No se alcance a ver a qué se refiere, pero ahorita lo voy a tratar de señalar yo. Este es el álave del que está hablando. Y el fluido va a llegar de este lado. Normalmente nosotros decíamos que si el álave estaba así, el fluido llegaría así, porque siempre llegaba en el mismo sentido del álave, del giro del álave. Aquí va a llegar al revés. ¿Y eso qué implica? Eso implica que el perfil del álave contra el perfil del rodete tiende a ser menor a 90. Si ustedes se acuerdan de los dibujos que presentábamos, este era un vector R, estoy señalando, vector de posición, y este es el vector U. Y entre ellos dos, este de aquí nosotros le llamábamos alfa de entrada. Y eso me representa a mí un valor, si te acuerdas, de velocidad a la salida beta. ¿Cómo lo hacíamos? Simplemente proyectábamos o hacíamos más grande el vector que era el vector absoluto, el C, lo hacíamos este más grande, y luego ese lo proyectábamos contra el unitario, que es este, el U que tenías aquí, que debería ser este, y entre los dos era el ángulo beta, era lo que decíamos en el anterior. Aquí no, aquí el ángulo entre el perfil del álave y el perfil del rodete es menor a 90, es este de aquí. Ese es el caso. Otro caso, que es el que normalmente habíamos utilizado los cálculos anteriores, es cuando el sistema tenía entre lo que viene siendo el perfil del álave, que en este caso es una pala, es vertical, y el rodete, un valor aproximado de 90. Ese es este. El radial, este es el ideal. Si se acuerdan, todos decía bomba centrífuga radial, si te acuerdas. Y en este caso en particular ellos nos están diciendo que va a ser este el sistema que están observando, en donde está el perfil del álave, y cuando el fluido choca con este punto o choca con este punto, a la entrada sería aquí, a la salida sería aquí, pues yo observo que el ángulo que se forma a la salida es mayor de 90. Ese es el caso. Y cuando es mayor de 90, ¿qué implicación tiene? Que cambia la fórmula del triángulo de velocidades. Entonces en realidad hay una fórmula para cada álave. Entonces nosotros nomás habíamos visto uno, este caso. Entonces ahorita nos están diciendo no, la bomba tiene este tipo de sistema. Pero no nos dicen cuánto vale, quieren que lo obtengamos, ¿no? Es mayor a 90. Esa es la única premisa. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces ahora sí, ya entendiendo que este ángulo es del que están hablando, voy a cambiar el sistema, porque ya dijimos que no es igual a 90, va a ser mayor. Entonces ese sistemita implica que ya no puedo usar este triángulo, porque este valor que estamos mencionando aquí ya no es inferior o igual a 90, es mayor a 90, este vector va a estar para acá. Entonces eso implica, sin poner magnitudes, que nos quedaría así el triángulo. Este sigue siendo el mismo, este sigue siendo el mismo, pero este vector queda mayor a 90, es este ángulo del que están hablando. Entonces ya tengo componentes que cambian de posición, ¿no? A eso se refiere. Y este es con el que vamos a trabajar. ¿Cuál triángulo es el que ocupamos? Este triangulito. Cuando dice triángulo de velocidades para un ángulo de salida mayor a 90, ese es el triángulo de velocidades, el que acabo de señalar. Los demás son sus componentes rectangulares, lo que puse en azul, lo que puse en rojo, pero el triángulo es lo que está ahí iluminado, y con eso es con lo que se va a trabajar en este ejercicio. Entonces abstraigo de ahí, ese es mi triángulo de velocidades a la salida. Nomás una precisión, el triángulo de velocidades a la entrada es igual, lo que cambia es el de salida, el de entrada se mantiene igual. Yo porque aquí no lo pongo, pero ese es lo que tú tienes que saber, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Quiere decir que si yo te pongo los otros tipos de álaves ocurre lo mismo, la entrada es el mismo, los que cambian son los de salida, ¿vale? La velocidad
de salida. Ese es el triángulo que vamos a trabajar. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues observar sus componentes. Sigue las mismas reglas que veíamos en cuanto a que si yo quiero establecer las velocidades meridionales, esta velocidad meridional de salida es igual a la velocidad relativa. Este vector mide lo mismo que esto, eso ya lo habíamos visto. Y hay otras igualdades que podemos usar. Si yo quiero saber la velocidad de salida unitaria, pues puedo sumar la velocidad unitaria y la velocidad relativa. Sumo estos dos vectores y me va a dar esto. Eso por inspección, observándolo. ¿Qué es lo que cambia? Pues cuando use el triángulo, ¿no? Eso es lo que cambia. Entonces, bueno, ahí lo pongo yo o lo expreso con el valor de beta. Ese beta que aparece ahí 2 tiene el apóstrofe. ¿Qué quiere decir? Que es el valor del álave curvado y no es el que me piden, es el corregido. ¿Por qué se corrige? Porque cambió su posición. El original que nosotros queremos es este. Si yo lo quiero obtener por inspección, es obvio que de aquí, pásale, de aquí hasta acá son 180 grados. Aquí hasta acá. Entonces le tengo que restar a 180, le resto este de aquí y obtendría este. Eso es lo que pongo aquí como si fuese una ecuación para poder ubicarlo. Ahí lo pongo. Quiero obtener este ángulo, pues tendría que tomar 180 y restarle este de aquí. Ahí está. Quiero obtener cuánto vale este vector, pues puedo sumar estos dos. Ahí está. Eso es por inspección. Y son las fórmulas que tomo como fórmulas de trabajo. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, para que se vaya observando de dónde lo obtiene, ¿no? ¿Qué faltaría? Bueno, voy a usar ese triángulo, ya lo mencionamos, este triángulo de aquí, pero para poder utilizarlo yo necesito saber, aquí lo indica, necesito saber cuánto vale este, ¿verdad? Beta 2 modificado. Y eso pues lo puedo hacer con estos dos valores, ¿no? Depende que conozca, si conozco la hipotenusa, que es la velocidad relativa, si conozco la velocidad meridional o si conozco la velocidad de salida relativa, ¿no? Con cualquiera de esos yo lo puedo calcular. Si utilizo tangente, el opuesto y el adyacente, que es lo que veníamos haciendo. Pásale, compañero. Aquí lo expreso con tangente, ¿no? Ya sea que utilice velocidad relativa meridional o utilice velocidad meridional absoluta, no relativa. Ya sea este o este, es lo mismo para este triángulo rectángulo, ahí está. Y este cateto, pues es este. Entonces es sencillo. Después de eso, pues recordamos nosotros que estos dos son iguales, ya lo mencioné, aquí está. Y si son iguales, pues yo ya puedo intercambiar esto, ¿no? Así quedaría expresada mi ecuación trigonométrica de este triángulo. ¿Dudas? Ya tenemos esa parte. ¿Qué faltaría? Bueno, quiero obtener o quiero relacionar este vector C2. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que saber este vector al cuadrado, este vector al cuadrado, sumarlo, sacarle raíz y obtendría la hipotenusa. Pero también es cierto, ya lo dijimos, que este vector son estos dos. Vamos a tomarlo en cuenta. Y ahora sí podemos ver nuestra ecuación de Pitágoras, ¿no? Si yo quiero saber este vector de entrada de salida, elevo este al cuadrado, ahí está, y le saco raíz. Bueno, pues ahí lo voy a indicar. Obvio que yo quiero conocer la velocidad meridional, bueno, pues la despejo. ¿Por qué? Porque es el dato que no conozco. De aquí despejo, pues este pasaría del otro lado, hay que quitarle aquí el cuadrado, pues ponemos ahí una raíz. Y ahí pues lo indico. Simplemente despejamos la velocidad meridional. Ahora sí, ¿qué datos tengo? Este dato ya lo conozco, este dato ya lo conozco. Aquí lo puse nada más para no tener que regresarme las filminas. Ya conocemos, este era un dato que nos daba el autor, ¿sí? Debería de haber tenido un flujómetro para poder medir eso. Este nosotros lo obtuvimos de un paso previo, lo puedo ahora sí sustituir para hacer este cálculo. Yo ahí lo indico y ya tendría la velocidad meridional a la salida. Recordar que nos decía que la velocidad de entrada y velocidad de salida meridional eran iguales. Aquí está, lo dice el enunciado. Si no fuera así, quedaría expresado en función de, ¿sí? Entonces, bueno, ahí queda expresado como si fueran iguales. Y después de eso ya podemos ahora sí proceder al siguiente cálculo, que es rescatando la velocidad de salida, rescatando a qué es igual esta fórmula que ya habíamos dicho, velocidad unitaria de salida, la vuelvo a rescatar, ya puedo sustituir directamente, ¿no? Porque yo ya conozco este valor, es este, y ya conozco este valor, es este, es un dato de entrada. Entonces ya puedo sustituir y despejar la velocidad relativa, ahí está, velocidad relativa 6.15 metros segundo. Todavía no es lo que me pide, pero ya nos aproximamos. Pura álgebra, ¿no? En el sistema.
De ahí me paso al siguiente cálculo. ¿A qué es igual el triángulo que se genera con el ángulo de salida modificado? Bueno, es igual a la velocidad meridional a la salida entre la relativa. Esto ya lo puedo utilizar porque de ahí yo ya conozco ambos términos. Nada más despejo ahí el ángulo y luego le resto 180, ¿verdad? Bueno, pues ahí lo sustituyo y a 180 le quito ese valor y ya tengo el primer dato que me pidieron, el ángulo de salida, y compruebo si efectivamente era mayor a 90 y ya vemos que sí, es mayor a 90, 108. ¿Qué nos falta? Beta 1, que ese no necesariamente es mayor a 90. Para ese sí puedo utilizar el triángulo de velocidades original, porque ese no cambia, es el triángulo que ya conocemos. Entonces va a ser muy rápido porque eso ya lo hemos hecho. Simplemente recordamos que C1, la velocidad absoluta de entrada, es igual a la velocidad meridional, que cuando yo haga el valor de coseno de 90, que es alfa, pues se va a eliminar la mitad de la ecuación de Euler para la altura. Entonces me voy a obviar muchos pasos que ya no sabemos, ¿verdad? Velocidad unitaria, pues ya la conocemos, pi por el diámetro de rodete de entrada al cuadrado por n entre 60, por la velocidad del motor, ¿no? Ya tengo la unitaria y ya puedo proceder a mi ecuación, que es muy sencilla, la ecuación que ya teníamos del triángulo que está aquí, el opuesto y el adyacente, ¿no? Opuesto, adyacente, recordando que este C1 es igual a la dirección del meridional de entrada. Aquí lo puse, este es igual a este, aquí está indicado, y la 1 ya lo conocemos, puedo despejar directamente el ángulo y ahí acabamos. Ese es un ejercicio un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque tengo que inferir muchas cosas, tengo que deducir muchas cosas, ¿no? Y aún así él tiene mucha instrumentación en este ejercicio, porque te dio el valor de C2U que tendrías que medir en el equipo, y eso ya nos ayudó. Y la otra nos dio el experimento de la pérdida HR, entonces ya nos ayudó bastante. Claro que son ejercicios semi-experimentales, pero pues hasta donde yo sé, ese Ansaldo que está ya no ha funcionado en fácil unos 30 años, ¿no? Entonces pues no se pueden hacer experimentos para demostrar, y sería más extenso, pero sería interesante ligarlo con esto. A mí me gustaría esta materia con instrumentación, porque ahí sí podrías comparar estas mentiras con lo que te diga el manómetro, el vacuómetro, el flujómetro o caudalímetro, y a ver, vamos a ver si es cierto esas mentiras. Pero tendríamos que tener equipo también para medir el vector del flujo, y ahí es donde se pone bueno. Hay unas regletas especiales para eso, unas reglas como de 1,5 metros, que tienen una L y miden el arco del flujo cuando sale. Pero bueno, eso ya es instrumentación. Pero bueno, este es el ejercicio 1. ¿Dudas? Hasta el examen, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, el bueno. Le decíamos que factor de corrección de Freire, no lo pronuncio bien, no hablo alemán, pero vamos a ver el ejemplo, ¿no? Tenemos una bomba centrífuga, tiene una velocidad específica. Esta velocidad específica fue la que platiqué que no aparece en el triángulo de velocidades. Es la velocidad a la cual se mueve el rodete, pero angularmente, no lineal. Todas las velocidades que vimos eran lineales. Esta es angular, velocidad específica, NS le llaman. Y dice que a esa velocidad se mueve de 0.58 y está bombeando un caudal de 780 litros por segundo. Yo lo transformé a metro cúbico segundo porque es como lo voy a ocupar en el ejercicio para no entretenerme. Y luego dice que suministra una altura relativa, aquí nada más una precisión, esa altura relativa en realidad es la altura manométrica que están midiendo, la altura de trabajo leída en el manómetro, es la que le llamábamos H o H útil, pero aquí le llama altura relativa. ¿Por qué relativa? Porque depende de dónde puso el manómetro. Como vimos en ejercicios anteriores, sí afecta la medición para saber cuánto es la verdadera presión que tiene. Dice que donde puso el manómetro, que debería de ser a la salida, a una cierta altura de la salida, no sabemos dónde, pero la lectura que nos da es de 32.5 metros columna de agua. Datos, los dos diámetros del rodete, ya tenemos los espesores, este que llama aquí T1, en los ejercicios anteriores le llamaban ellos B1 y B2, es el espesor del rodete, pero este autor le llamó T1, pero es lo mismo, es el equivalente. Y luego dice que consideremos los álabes curvados hacia atrás, es decir, considera el triángulo original que veníamos usando. Y después, el ángulo de salida ya no lo dan, el beta 2, y es de 22 grados, es inferior a 90,
desde 22 hasta 90, no más de eso. ¿Y qué nos pide calcular con eso? Bueno, pues nos pide calcular cuál va a ser la velocidad de giro de la bomba real ya para hacer ese trabajo, y nos pide calcular la eficiencia hidráulica del sistema. Y para eso sí necesitamos sí o sí saber cuántos álabes tiene y saber cuál es la pérdida de corrección. Y para eso yo puse una premisa. Para poder calcular eso yo necesito saber cuántos álabes. Vamos a probar con 5 álabes, pero me tendrían que dar o el valor o el rango. Dicen, a ver, prueba con 3, 5, 6. Y dime cuál es el que me da más pérdida hidráulica o menos pérdida hidráulica. A eso se refiere. Y lo siguiente, tendría que buscar el factor de corrección, porque ya existe espesor del álabe diferente. Acuérdate que hablábamos de esto la sesión pasada y decíamos como comentario que siempre habíamos considerado que el flujo tenía el mismo espesor del álabe, y este autor considera que en realidad va divergiendo, o sea, se va haciendo más grande, es una tobera divergente. Entonces, él sí lo considera. La ecuación matemática que él encontró experimental dice que el factor de corrección es igual a 0.58 veces de 1 más el seno de el ángulo de salida. Entonces, está expresado en términos que ya conocemos, el ángulo de salida del flujo. ¿De dónde viene esa teoría? Bueno, nada más así como comentario, son dos autores. Este primer autor es, si no mal recuerdo, croata y con descendencia también suiza, y este cuate es alemán. Entonces ellos lo que hicieron fue darse cuenta de esto, ¿verdad? Que esta distancia no es igual que esta. Y en todos los cálculos que habíamos hecho, este vector se consideraba igual a todo lo largo del espesor, y eso no es cierto. Y al hacer eso, pues ellos hicieron ahí sus deducciones. Igual al final muestro el librito de donde lo toma, son 386 hojas que utilizó en su deducción. Pero yo nomás te muestro de dónde tomé ese pequeño abstract para poder entenderlo. Pero ahí te habla de que utiliza Bernoulli, te habla de que utiliza la ecuación característica que vimos ya nosotros de NS, que ya habíamos platicado, que es lo que él hace, y hace experimentos, toma la bomba y hace experimentos y llega a esta ecuación. Por eso dice aquí aproximadamente, ¿verdad? Es una fórmula semiempírica. Esta es la que estamos tomando, porque es la que el autor, que es Mateix, tomó. Dijo, voy a tomar la corrección de este autor, y le echó la culpa a este autor. Por eso busqué al autor en su momento. A ver, ¿qué hizo este cuadro? Eso es lo que él hizo. Y con eso lo vamos a calcular. A este le echamos la culpa. Bueno, ahora sí ya podemos proceder a nuestro cálculo. Nada más tomar en cuenta que la fórmula cambia las siglas. Nosotros lo conocíamos como NS y este autor lo llama GH, pero en realidad es lo mismo. Es la formulita que voy a usar en su momento. Y ya explicaré cada variable, ¿no? Entonces empezaríamos. Lo primero es recordar la fórmula original, que decimos eficiencia de nuestro sistema de la bomba, pero ya la final, la corregida, y aquí es igual a la gravedad a la altura útil de Euler elevada a la 0.75 entre el caudal elevada a la 1/2. Bueno, eso dice la ecuación, pero para poder usar esa ecuación yo necesito pues parametrizarla, y para eso pues simplemente hay que sustituir este valor de velocidad de giro, ya me lo daban 0.58 adimensional. Es otro tema deducir este valor, viene en el enunciado, pero deducirlo es experimental, no voy a entrar a ese detalle, ¿sí? Velocidad a la que está girando el rodete real. Y después viene la gravedad, si la conocemos, y si se fijaron, ya nos daban ellos la altura, decían ellos altura relativa, esa era la H, o manométrica, decían. Este es el valor, 32.5 metros columna de agua. Y el caudal también nos lo daban, nada más nos lo daban en litros, y yo lo convertía a metro cúbico, ¿sí? Para ubicarlo en función de volumen y tiempo, ¿no? Por segundo o sobre segundo, 0.78. Entonces, de aquí lo único que tendríamos que profundizar nosotros, si quisiéramos dominar el tema, es saber de dónde obtuvo ese NS, ¿sí? Cómo se obtiene, porque aquí me lo da como un dato, pero ese no lo puedo obtener con un instrumento de medición directo, lo tengo que inferir, tengo que deducir. Pero bueno, eso va más allá del alcance de esta materia. Ya te lo da como un dato, simplemente sustituyo y tengo la velocidad a la que finalmente se va a estar moviendo el rodete. Son 50.23 radianes segundo. Hay que convertirlo a RPM. Yo ya puse ahí la conversión, aproximadamente 480. Y ahora sí procedemos a nuestro cálculo. Dice, calcula cuál va a ser la velocidad real del rodete. 480. ¿Cómo supimos? Con esta ecuación de velocidad relativa. Hasta ahí pues es sencillo, quitando este dato que ya nos dieron.
La parte difícil es la segunda, dame la eficiencia. Todo lo que vimos de teoría es para la eficiencia. Y ahí le llama eficiencia hidráulica o rendimiento hidráulico con la corrección de Freire, que es igual, ahí está su ecuación. Vamos explicando cada término. Gravedad, altura útil, gravedad, altura de Euler cuando los álabes tienden a infinito, 2 veces el coeficiente de Freire, es este de aquí. N es la cantidad de álabes con la que vas de rodetes con el que vas a probar, y las R son las razones de proporción del radio del rodete. Siempre nos habían dado diámetro, él lo expresó en función de radios, pero es exactamente lo mismo en cuanto a que dividimos entre 2, ¿no? Esta es la fórmula que declaró este autor semi-experimental, aunque tiene una cierta validez matemática. Necesitamos este ángulo en grados. El ángulo de salida eran 22 grados. Como yo tengo ese dato, pues lo sustituyo y obtengo el coeficiente de corrección adimensional, 0.8. Los autores toman entre 4 y 6 cifras significativas. Yo ahí te indicaré, calcúlalo con 3, con 4, para que nos dé un valor similar y podamos comparar si está equivocado o está correcto el dato. De ahí sustituimos la gravedad al sistema métrico, no hay problema. Ya nos dice aquí 2 veces el coeficiente de corrección, 2 veces 0.8028, 5 álabes, dije que voy a probar con 5 álabes, y aquí simplemente toma los diámetros, conviértelos a metros y divídelos entre 2 para que sean los radios, que son estos. Y aquí ya nada más es paso a pasito, si no dominas ahí tu calculadora, puedes ir reduciendo los términos conocidos. Yo sé que me va a quedar un lado del término en función de H o de la altura útil, y un término en función de HR, altura de rodete con álabes infinitos. Eso es lo que me va a quedar ahí. Lo puedes ir reduciendo paso a paso. Yo ahí te pongo algo a lo que podrías aproximarte. Claro que yo sé que todavía me falta aquí 10.88 entre 1.58 y después despejar, pero lo dejé así expresado para que ubicaras y vieras si te da igual. Y después simplemente vas a dejar uno en función de otro, H en función de HR o HR en función de H, como tú quieras. La razón de proporción o la división que te enseñan, ¿no? Ahí lo dejamos expresado como nos lo suelen expresar a nosotros la eficiencia, H entre HR. En los demás ejercicios, si revisas, así es como nos expresaban la eficiencia, ¿sí? Altura útil entre altura útil de Euler tendiendo a infinito. Ese es el valor, aproximadamente 0.70, si usas 4 cifras significativas. No es lo que me pide, pero con eso yo ya puedo hacer el cálculo siguiente, ¿no? Ya puedo regresar a mi ecuación de Euler con álabes infinitos. Yo ya sé que esta parte se va a hacer 0, me va a quedar nada más estos términos, y esos términos yo ya los puedo utilizar para mi último análisis, ¿no? Simplemente recuerdo mi triángulo de velocidades, recuerdo mi ecuación de continuidad que ya la hemos usado. Pi por diámetro, este es el perímetro, B es el espesor, entonces aquí me da un volumen y aquí me da una velocidad. Pues todo esto ya lo puedo usar directamente, ¿no? Simplemente despejo mi única incógnita. El caudal es un dato que yo lo convertí a metro cúbico segundo, lo dejé en rojo nomás para que quede claro. Caudal lo conozco, diámetro del rodete lo conozco, espesor lo conozco. Ya podría obtener directamente C2M, pero lo dejo ahí para que lo interpretemos de la ecuación. Más adelante lo sustituyo. El triángulo que usamos, ahí lo puse, es el triángulo de velocidades a la salida, este de aquí. Ya sabemos que es tangente. Bueno, ahí lo voy a poner tangente de, ya sé que este se convierte en C2M en función de la velocidad unitaria relativa. Ya dijimos que este de aquí es igual a este, ya lo hemos dicho en cada ejercicio. Entonces mi ecuación quedaría de esta manera. Y en vez de poner este valor, voy a poner esto aquí. Ahí lo indico. En el último paso, ahí se ve. En mi último paso, ¿no? Aquí. Y ya puedo yo expresar esta ecuación en función del último apartado, que es, puedo relacionar este de aquí, este valor, este vector, ya lo habíamos hecho en 3 ejercicios diferentes. A este vector rojo le restábamos este y nos daba el de aquí. Bueno, eso ya lo pongo ahí directamente, para ponerlo 2 veces. Y ya ahora sí puedo relacionar ambos, ¿no? Y ya puedo obtener mi última ecuación. La velocidad a la salida unitaria es la velocidad unitaria de salida entre C2M, que es todo esto, entre la tangente del ángulo de salida. Y eso ya lo puedo resolver. Todo eso para llegar a esa expresión. En la siguiente filmina repito la expresión
recuerdo mi triángulo de velocidades y ojo, esta es una fórmula nueva. ¿Esta fórmula de dónde salió? ¿Cómo conviertes una velocidad lineal en angular o angular en lineal? Pues simplemente tomas la velocidad de giro y la afectas por el vector de posición y obtienes una lineal de una angular. Recordando ese concepto de dinámica, entonces si yo quiero saber esta velocidad es una velocidad lineal a la salida, ¿qué necesito? La velocidad angular o de giro y el vector de posición. ¿Cuál es la velocidad de giro? La que dijimos que obtuvimos experimentalmente, la que fue el paso 1, y lo afecto por mi vector de posición. Como es a la salida, pues el vector de posición es a la salida, la R a la salida. Y eso ya lo puedo sustituir yo directamente, que ya tengo los datos. Y ya puedo tener mi velocidad de salida. Casi terminamos, casi. A ver si nos da el tiempo. Me regreso a esta ecuación, aquí la dejé. Yo ya tengo U2, voy a ponerlo aquí. Y todo esto de aquí ya lo tengo, todo. Nomás recuerda que este va en grados. Y ahí lo sustituyo. Ahí ya te recuerdo, este va en grados. Sustituyo los términos y yo ya voy a obtener la velocidad de salida unitaria. Ahí está. Sé que son, en este apartado para mí, metros columna de agua. Ya tengo esa velocidad. ¿Qué me falta? La altura de Euler, esa formulita. Ya sabemos que se reduce porque se hace 90 grados el alfa. Ya la puse ahí directo para no reducirla y simplemente sustituimos ahí. Ya tenemos este dato, velocidad de salida unitaria. Ahí está. Ya tenemos la velocidad que aparece unitaria 2, esta de aquí, ahí va. Y tenemos la gravedad, pues ya tengo la HR. 50.67 metros columna de agua. Y acabamos, porque ya conocíamos la relación de alturas. H entre HR era 0.7. Entonces ya tengo este valor, entonces ya puedo hacer mi último cálculo, mi último análisis. Y dice aquí, altura total o de la tubería, ¿a qué va a ser igual? A 0.7 veces la altura de Euler con álabes infinitos. Es más, despejamos de aquí pues, y ya nada más es sustituir. Y ya acabamos. ¿Cuál es la altura total que puede tener el sistema? 35 metros columna de agua aproximadamente. ¿Y qué nos pedía? La eficiencia, con eso acabamos. Eficiencia que es igual altura manométrica, altura total o de la tubería. Acuérdate que esta le llamaba también altura relativa o altura útil del sistema. Estos dos ya los conozco porque ya tengo la total. ¿Qué eficiencia tiene el sistema? Por BIN, 91.6% de eficiencia. Todo eso para obtener la eficiencia hidráulica. En el ejercicio antepasado nos daban esa eficiencia. Era 88% de eficiencia, ya calcula todo. Pues todo esto es nomás para obtener la eficiencia. Y con dos idealizaciones que hicimos. Saber el C2, que fue experimental, no lo conocíamos, y la otra, pues creerle a este proyecto, que él nos dijo cómo se comporta el sistema. Entonces, bueno, ya te da una idea de cómo se calcula. Siempre el alumno dice, y lo puedo ver todo ya con una formulita así de prepa. Sí hay, pero ya son los software. Esto es más analítico, es para que tú entiendas los conceptos. A pesar de que dice uno es algo denso, si yo conozco esta parte ya no me extraña cualquier plano que tenga de ingeniería, cualquier libro que me acerque, ya le entiendo, porque los términos ya se me hacen familiares. Y estamos tratando de poner el panorama que abarque la mayoría, porque todavía faltan más, pero ya se salen de lo que el temario nos pide. Ese sería las bombas centrífugas de manera general. Quedamos en este último ejercicio y dicen, bueno, no quedamos que iban a ser 11. Sí, claro, para nosotros apenas es el ejercicio número 7, pero los demás ya tienen que ver con otra teoría, obviamente que las vamos a ver, ¿no? Pero aquí terminarían estas que son las radiales y que son todas, como las vimos ahí, tendiendo a 90 grados. Nomás una fue la que quité de ese para que vean que sí cambia. Y como ese hay 3 casos y nomás vemos uno, para que te dé un panorama general. Entonces te da una idea de por qué no evaluamos esta unidad. Todavía faltan los software, por eso viene lo bueno. Esto es lo tedioso. Ya con el software le van a agarrar más el piso, ¿no? Obviamente. Y ahí le vamos a dejar paso a la asistencia y se quedan, ya saben, compañeros.